La siguiente pregunta de tramitación individual del senador Iñárritu sobre la valoración que realiza el Gobierno del informe realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo que constata el fracaso económico del tren de alta velocidad en España. Tiene la palabra el senador Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Esta pregunta es relativa a la valoración que hace el Gobierno sobre el varapalo que dio el Tribunal de Cuentas Europeo al tren de alta velocidad en España, ya que según este informe, que se hizo público el pasado mes de julio, se señala que desde el año 2000 España ha recibido 11.200 millones de euros para el tren de alta velocidad, que esto supone el 47% de las ayudas que ha destinado la Unión Europea a este modelo de transporte. Y en el informe realizado, además, los auditores destacan que en el caso de España hay una falta total de viajeros, se han producido unos sobrecostes continuos, hay una demora en los plazos constante y, además, un dato curioso, el tren de alta velocidad en muchas ocasiones no alcanza la velocidad para la que se instauró y se convierte en un tren rápido. Por todo esto, ante este informe duro y realista a la vez, me gustaría saber cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre el informe y si comparte estas conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor secretario de Estado. Bueno, gracias, señor presidente. Señoría, bueno, el informe del Tribunal de Cuentas es sobre la red ferroviaria europea de alta velocidad en su conjunto. No obstante, sobre ese informe, que habla de toda la alta velocidad en su conjunto, también me gustaría hacer varias consideraciones del punto de vista político. España ha invertido en torno a 50.000 millones de euros en estos últimos años, desde el principio de los años 90, en alta velocidad. Ha contribuido, desde nuestro punto de vista, a la cohesión territorial de nuestro país. Por consiguiente, la valoración que hacemos es una valoración positiva. Y ahora lo que nos toca es, lo que le toca a las administraciones y al Ministerio de Fomento, es maximizar los impactos que esa inversión tiene sobre el crecimiento a medio plazo de nuestro país. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer. Se ha invertido 50.000 millones de euros, se va a seguir invirtiendo cantidades importantes en el futuro, y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que esas inversiones sean lo más rentables económica y socialmente. Por eso creo que hay que impulsar actuaciones que mejoren la interoperabilidad de las infraestructuras de nuestro país. Creo que esta es una asignatura pendiente que pone de manifiesto, por ejemplo, que nuestras relaciones en mercancías de nuestro país con Europa implique que el ferrocarril, el modo ferrocarril, solo conlleve o solo implique en ese tráfico de mercancías con el resto de Europa un 1,5% del total. Luego, eso exige el pensar qué cosas podemos mejorar para que la inversión dé unos resultados y obtenga unos retornos económicos y sociales. Insisto, estamos hablando de microinversiones, no estamos hablando de grandes inversiones para mejorar la interoperabilidad. Luego, en segundo lugar, creo que hay que plantear una estrategia para la movilidad sostenible e intermodal, de la que le hablaba anteriormente a su compañera, porque creemos que ahí tenemos que conectar el ferrocarril con el resto de medios de transporte. En tercer lugar, debemos abordar adecuadamente la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, porque si lo hacemos, esa liberalización, adecuadamente, pues también podemos obtener más retornos de la inversión en alta velocidad
que hemos hecho estos últimos años. Y por último, de cara al futuro, las nuevas inversiones tienen que venir precedidas por evaluaciones ex ante sobre los retornos económicos y sociales de esas inversiones. Es decir, que yo creo que los ciudadanos nos piden cada vez más que hagamos evaluaciones coste-beneficio de las inversiones que vamos a tomar de cara al futuro. Bueno, yo creo que, como le decía, el informe del Tribunal de Cuentas es para todo el Estado, para toda la Unión, pero bueno, siempre hay que sacar conclusiones positivas, siempre tenemos retos por delante y, desde luego, después de la inversión que tenemos, que hemos realizado en nuestro país, pues hay a la vista de los datos cuestiones que tenemos que hacer y, desde luego, el Gobierno se va a poner manos a la obra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado. Tiene la palabra el senador Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo que encaro la vida también de una forma positiva, sacar conclusiones positivas de este informe del Tribunal de Cuentas Europeos en lo que tiene que ver con España y la alta velocidad es tremendamente positivo, porque es que no hay ni un solo dato positivo en el informe, señor Saura. Hablaba de cohesión. La mayoría de los desplazamientos de ciudadanos en el Estado es de una ciudad a un municipio o de un municipio a un municipio, cuando aquí se está potenciando el transporte entre ciudades que solamente una élite utiliza constantemente. No hay más que ver los precios del tren de alta velocidad y de rentabilidad. Es que en el informe se señala que es que ninguna de las líneas son rentables. Son un despilfarro continuo de dinero. Hay que tener en cuenta que la deuda de Adif en este momento son 18.000 millones de euros. Y hay líneas, y le puedo hablar de la que se está construyendo en la Comunidad Autónoma Vasca, de esa Y vasca, que van a ser un despilfarro. Siempre, toda la vida va a haber que poner dinero. Había un estudio reciente de un profesor universitario de la Universidad del País Vasco que señalaba que sería más barato poner un servicio de helicóptero a cada uno de esos potenciales usuarios del tren de alta velocidad que la línea que se está construyendo. Esto solamente en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero es que, vuelvo a insistir, en mercancías que me hablaba, es que el pasado año, que estaba situado en un 4,8 de transporte de mercancías por ferrocarril, ha descendido a la mitad. O sea, es que en vez de ir a más, en este momento que hay que sacar vehículos de las carreteras, desciende. O sea, es que ni tampoco para mercancías, no hay ninguna rentabilidad. La cohesión es algo más que discutible, por eso yo le vuelvo a plantear, desde un espíritu de autocrítica, porque también en el informe señala que en muchas ocasiones estas redes de transporte, y voy acabando, señor presidente, se han realizado más por motivación política que por un cálculo de necesidad y no se han hecho evaluaciones del coste-beneficio de esas líneas. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes hacen alguna autocrítica o si van a emplear alguna medida en relación con el TAV tras este informe y a ver, según su punto de vista, cuáles son las razones para que haya esa falta de viajeros que señalan el informe, cuáles han sido las razones de ese sobrecosto. Pero es que no estamos hablando de un 5, un 10%, estamos hablando incluso al 40% de sobrecosto en algunas de las líneas y la demora continua en los plazos. Leía recientemente un artículo que señalaba que el tren de alta velocidad iba a llegar a la Comunidad Autónoma Vasca en 2013, pues parece que va a haber 10 años de retraso sobre esa estimación realizada. Y para acabar, señor presidente, anunciar que la última de las preguntas que tenía la eliminaré, ya que el Gobierno me ha respondido esta misma semana con los datos facilitados sobre la insonorización de edificios en Zamudio debido a su cercanía con el aeropuerto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Turno para el secretario de Estado. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, agradecerle la eliminación de la última pregunta porque así ganamos tiempo. Sobre sus reflexiones que tienen que ver con el informe del Tribunal de Cuentas, en el fondo he ido
ido contestándole a lo largo de la intervención que ha transcurrido, que he desarrollado durante la semana. Desde mi punto de vista, la alta velocidad sí que tiene un elemento positivo desde el punto de vista de la cohesión territorial. El debate es cuán grande es el impacto, pero sí que tiene un efecto positivo sobre la cohesión territorial. Lo que también le quiero decir es que, y es verdad en eso lo que usted dice, que la mayoría de usuarios de nuestro país del transporte no utilizan la alta velocidad. Es decir, anteriormente, en contestación a una pregunta de su compañera también senadora, en España en el año 17 hubo 420 millones de españoles que utilizaron las cercanías y 24 millones que utilizaron la alta velocidad. Y sin embargo, también en estos últimos años, la inversión en alta velocidad ha sido 16 veces la de cercanías. Luego, evidentemente, yo creo que tenemos que aprender, digamos, la lección y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es invertir ahí donde están los ciudadanos. Es decir, tenemos que pensar en los ciudadanos y lo que nos demandan los ciudadanos. Y, sobre todo, entendiendo, desde mi punto de vista, que la política de movilidad y de cercanías también es una política social. Porque, precisamente, quien más utiliza, al final, el tren convencional y las cercanías son personas con menos disponibilidad económica. Luego, también, pensar en movilidad es pensar en política social. Yo soy de los que creo que la movilidad es un derecho que los poderes públicos tienen que garantizar. Y a continuación le quiero decir es que, dado que hemos hecho una inversión importante en nuestro país en alta velocidad, lo que tenemos que hacer es poner a trabajar esa inversión. Por eso tenemos que mirar el futuro con optimismo. Es decir, hay una inversión hecha y hay que buscar el máximo de rendimiento económico a medio plazo. Dicho de otra manera, que esa inversión en infraestructuras tenga un efecto sobre la productividad del país. Y yo le he planteado en mi primera contestación, le he dicho que hay cosas que se pueden hacer. Le he hablado de la interoperabilidad, de la intermodalidad, le he hablado también de esa estrategia de movilidad conjunta de todos los medios de transporte, le he hablado de la evaluación ex ante, evaluación ex post, que nos permita luego tener una metodología ex ante para tomar decisiones. Luego, yo creo que sí que el Gobierno tiene entre sus prioridades el poner a trabajar, a obtener el máximo rendimiento a las inversiones que hemos hecho. ¿Que han dado cohesión territorial? Sí, pero que evidentemente, dado que se ha hecho una inversión, pues tenemos que, a la vista de los resultados, y el resultado lo he puesto yo encima de la mesa, es que de la conexión en mercancías con el resto de Europa, el ferrocarril solo aporta en esa conexión de mercancías solo el 1,5. Luego, tenemos que, esos cuellos de botella, tenemos que resolverlos. E insisto, probablemente no exigen grandes inversiones, solo exige el trabajar conjuntamente entre las administraciones para hacer tomar esas microdecisiones que hagan que esa inversión sea rentable. Y ese es uno de los trabajos del Ministerio de Fomento en el siglo XXI, en la España moderna, señoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Estado. Vamos a la siguiente pregunta de tramitación.